Cineautopsias, podcast de cine. Oh, wow. I was hoping to wipe my nose with this. Since childhood, I've been faithful to monsters. I have been saved and absolved by them, because monsters, I believe, are patron saints of our blissful imperfection, and they allow and embody the possibility of failing. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en otro episodio de Cineautopsias. En esta ocasión variaremos un poco el formato del programa, pues creemos que la ocasión lo merece. En lugar de tener nuestras 3 secciones acostumbradas, hoy lo dedicaremos por completo a hablar de algunas películas de Guillermo del Toro, del elemento fantástico que puede encontrarse en todas sus películas, de sus monstruos y, por qué no, también de algunas de sus heroínas. ¿Cómo estás, Alberto? Muy contento por este episodio, Julia. Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos y qué mejor que hacer nuestro primer especial de sus películas. Pero antes de iniciar, déjame saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, España, Alemania e Italia, que son algunos de los lugares a los que hemos llegado. Para ir entrando en materia entonces, y en caso de que no lo tengan muy presente, les vamos a contar un poco de quién es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un director de cine mexicano que se ha ganado el respeto de la crítica y el público gracias a su fascinación por contar historias de monstruos. Sus películas más importantes son Cronos, que nos cuenta las aventuras de un vampiro y su nieta; El Espinazo del Diablo, donde conocemos la historia de un fantasma que vive en un orfanato; Hellboy, en la que un ser diabólico nos ayuda a proteger la tierra de otros seres malvados; El Laberinto del Fauno, en el que una niña debe demostrar que es la princesa de un mundo fantástico; y La Forma del Agua, en donde una mujer muda se enamora de un anfibio. Como ya se habrán percatado, estamos ante un cineasta muy especial que ha recibido premios tan importantes como el Globo de Oro por Mejor Director, pero que, al mismo tiempo y con algo de suerte, se lo podrían encontrar comiéndose una tradicional torta ahogada en un mercado de su natal Guadalajara. Del Toro es una de esas personas que solo puedes adorar por su personalidad y su carisma. Pero no nos dilatemos más y cuéntanos de qué va este especial, Julia. Bueno, para este programa, como ya lo comentamos, decidimos enfocarnos a hablar solo sobre el cine de Guillermo del Toro, pero por supuesto esta es una tarea que tendría que llevarnos más programas y muchas más horas, así que para el programa de hoy hemos decidido elegir nuestra película favorita del director mexicano. Bueno, en este caso Alberto eligió El Espinazo del Diablo, yo elegí El Laberinto del Fauno y al final discutiremos la multipremiada y nominada La Forma del Agua. Con bisturí en mano, comenzamos. El fantasma de Santi habita en el fondo de una pileta llena de agua verde, esperando la oportunidad de vengarse de quien lo mató. Para ello, intentará establecer contacto con los niños de un orfanato que se encuentran en medio del campo de una España en el punto más álgido de la guerra civil. Carlos, Jaime y los demás niños temen al fantasma de Santi, pues creen que está ahí para matarlos. Pero la auténtica amenaza es Jacinto, el portero, quien intenta a toda costa encontrar el oro escondido en el orfanato. La llegada inminente de la guerra al orfanato precipita los planes de Jacinto. Antes de que niños y maestros puedan emprender la huida, hace estallar el orfanato y encierra a los niños sobrevivientes. Para que Santi logre su venganza, los niños salven sus vidas y Jacinto no se salga con la suya, seres humanos y fantasmas tendrán que unir fuerzas borrando la frontera entre la vida y la muerte, la luz y la sombra. A ver, como dijimos hace un rato, definitivamente fue muy difícil dejar otras películas afuera de las que quisiéramos haber hablado. Por cuestiones de tiempo no lo haremos, pero cuéntanos, Alberto, ¿por qué elegiste El Espinazo del Diablo? De todas las que podrías haber elegido, cuéntanos cómo fue tu proceso de deliberación. No, si te cuento mi proceso de deliberación, esto va a ser 4 o 5 horas de podcast y eso no nos conviene. Pero escogí El Espinazo del Diablo porque me parece que en ella, a pesar de que es su segundo largometraje de autor, aunque el tercero en la cuenta, están presentes los 2 temas más importantes de toda su filmografía. El primero es la pregunta
¿cuál es la diferencia entre un ser humano y un monstruo? Que es un tema del que vamos a estar platicando y que ustedes podrán reconocer en las diferentes películas que ha hecho Guillermo del Toro, como la de Hellboy y otras. Y el otro tema que me parece importante es la forma en la que estos seres fantásticos, estos monstruos, fantasmas y seres humanos tienen que colaborar para restablecer un orden o para vengar a alguien o para salvar a la humanidad. Creo que esos son dos temas frecuentes en las películas de Guillermo del Toro y que a partir de esos dos temas pues nos ha entregado estas historias fantásticas. Sí, definitivamente, como dices, pues incluso desde Cronos, ¿no? Como el abuelo vampiro es una figura de que es un monstruo, que es un vampiro, que es un ser humano, pero tal vez como para ir entrando o para ir aterrizando a la película del Espinazo del Diablo. No sé a ti qué te parezca esta elección de Guillermo del Toro de situar toda la película en este lugar como alejado de todo lo demás, ¿no? O sea, que sea un orfanato, sí, pero que tenga que estar completamente aislado del resto y además con una bomba, ¿no? Que es una amenaza latente de tiempo, de violencia, de amenazar pues con la existencia del lugar mismo y de todos los que están ahí. Fíjate que una de las cosas que me llama la atención es que la película comienza con Carlos, que es uno de los personajes principales, llegando en un auto a este destino lejano que es el orfanato. Y lo mismo sucede en El laberinto del fauno, y aunque no comienza con eso la película, lo mismo va a pasar en Hellboy, que es el agente novato, va a llegar a un lugar como oculto, como un lugar lejano. Y lo que me parece es que el orfanato es un sitio alejado porque va a ser el epicentro de un evento que va a cambiar la vida de los personajes. Porque va a representar precisamente ese lugar, sí en este mundo, pero también a la mitad de otro mundo, como el orfanato como un umbral entre estos dos mundos. Y entonces creo que tiene que ser en un sitio alejado como para que de alguna manera tú te des cuenta de que vas a llegar a un lugar distinto, de que te van a contar una historia diferente a todas las que te han contado, y es como también si de alguna manera fuera una invitación a la mente del propio Guillermo del Toro y te dijera, mira, ven a ver aquí mis juguetes, mi caja de juguetes, y yo te voy a dar este recorrido por un mundo que va a ser mitad fantasía, mitad realidad. Entonces creo que el orfanato representa eso y que por eso es un lugar lejano, porque es una manera como de introducirte a una narrativa y a un mundo que va a ser completamente diferente al que hasta ese momento has visto. Sí, de alguna forma la locación no parece ser casual, ¿no? Al contrario, como dices, pareciera estar dando la pauta de toda la narración. Y bueno, algo que es un poco paradójico, y justo por esta pregunta que tú decías de cuál es la diferencia entre monstruo, ser humano y esa ambigüedad, en cuestión del lugar también pareciera estar alejado de todo, pero la violencia de la guerra es inminente, ¿no? O sea, aún ahí no se olvida que estamos en medio de la guerra civil española, que están amenazados los rebeldes, que vaya, que el lado bueno va perdiendo, ¿no? Incluso aunque estén alejados de todos. Sí, pero y es que el orfanato está completamente acechado por peligros de todo tipo. Como bien lo dices, o es la guerra que está próxima, o es esa bomba que supuestamente está desactivada en medio del patio del orfanato, pero que todo el tiempo tienes esta sensación de que algo va a pasar con esa bomba. Hay un peligro inminente o aparentemente inminente en Jacinto, que es el fantasma que anda recorriendo ahí y asustando. Ah, sí, es cierto, perdón, en Santi. Ya me quiero adelantar y hablar mal de Jacinto. No, bueno, entonces también Santi parece ser una amenaza inminente para todos, y por supuesto la amenaza que representa Jacinto, ¿no? Entonces también esa sensación de que algo malo va a pasar y que recorre la película y que estás en un lugar alejado y que no tienes para dónde correr, porque el único lugar al que puedes correr parece que es como una especie de desierto, un campo completamente árido, es decir, no hay a dónde ir. También eso es genial porque te establece un tono, te establece a ti como espectador una emoción. Es este constante peligro, pero además no puedes acudir a nadie más que no sea a tus propios recursos. Sí, y a ver, solo cuando yo la vi en secundaria recuerdo que era esta sensación horrible, o sea, de
como dices, estar anticipando un peligro espantoso, porque además obviamente a Carlos le tiene que tocar la cama del niño muerto, y entonces yo digo, es que nada bueno puede venir después de eso, ¿no? Definitivamente el fantasma se va a enojar y ¿de qué hablan? ¿Por qué estamos haciendo? Y yo recuerdo, pues sí, o sea, justo cuando tienes una perspectiva más afín a la de los niños protagonistas, la amenaza parece provenir de Santi, ¿no? Del fantasma, o sea, lo que te da pánico. Yo recuerdo no olvidar el nombre de Santi. Años después de haber visto esa película, ya casi no me acordaba de nada, pero me acordaba que Santi era horrible. Sí, lo asociabas con una cosa, ¿no? Sí, con la amenaza latente con de... un evento terrible. Esto va a pasar en cualquier momento y va a ser espantoso. Y creces... Y te das cuenta de que no, que el espantoso, insoportable es Jacinto, que ese es el villano de la película, pero indiscutiblemente, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes aciertos que tiene esta película es el hecho de hacernos creer durante gran parte de la misma que Santi, el fantasmita, es el malo y que él es el que va a causar todos los males por los que los niños tienen que pasar, y que él es el que va a causar todos los desastres, y que él es el que va a derrumbar todo el orfanato. Creo que eso es un gran acierto, porque es un poco como la idea de decir, lo que es diferente a mí, lo que es ajeno a mí es lo malo. Y los que se parecen a mí, pues de alguna manera se supone que están para protegerme o para ayudarme. Sí, los adultos tendrían que estar ahí para protegerme. Pero no, nos vamos a dar cuenta de que Jacinto es el verdadero monstruo de esta película. Porque desde la primera vez que lo vemos es un personaje que tú dices, a ver a qué hora le pasa algo malo, por favor, que este sea el primero que se despachen, ya no lo quiero ver, ¿no? Porque Jacinto es una fuerza destructora dentro de la película, ¿no? Es un hombre que por su ambición, que por su soledad, que por su resentimiento hacia el orfanato, constantemente está destruyendo todo lo que está a su alrededor. Es un personaje que se impone, es un personaje que arrebata. Y justo en esa frontera entre qué es un monstruo y qué no lo es, o qué es un humano, pues Jacinto representa perfectamente la idea de que los monstruos somos los seres humanos y no los fantasmas, porque son estas emociones humanas de la ambición, de la soledad, del resentimiento, lo que le van a llevar a cometer los actos más atroces, porque en verdad es un personaje que hasta puede llegar a ser repulsivo. Sí, no, lo es, y además hay algo, a ver, no sé si decirlo irónico, que casi toda la maldad de Jacinto se puede explicar también en parte por este resentimiento que tiene con el lugar, ¿no? Una vez más, o sea, odio este orfanato, nadie vino por mí, estamos olvidados aquí todos, y si yo no veo por mí, nadie lo va a hacer, ¿no? O sea, si yo no soy el egoísta déspota asqueroso, me voy a hundir, ¿no? Y si ustedes no lo quieren ver, no es mi problema. Como si justo esa historia que él tiene con el lugar otra vez es lo que lo transforma en un monstruo pues despiadado que amenaza con matar a todos por salvarse él o por beneficiarse él, por decirlo así. Sí, para su mala fortuna, ese resentimiento, en lugar de llevarlo hacia afuera, lo único que hacía era anclarlo más a ese lugar, y el resentimiento crecía y crecía, y entonces esos actos atroces iban escalando en intensidad, ¿no? Entonces esa idea me parece genial, como de alguna manera, en realidad ya cuando ves el todo no es desviar la atención, porque pues siempre el malo fue él, como desde la primera escena, pero el hecho de que la narración de la película te vaya llevando a descubrir que el mal, que el peligro está en él, eso pone en marcha todo lo demás, y pone en marcha el hecho de que los niños y el fantasma se tengan que unir, precisamente para salvar sus vidas, para restablecer el orden y para borrar a Jacinto de la faz de la tierra. Y eso es una de las cosas que me gustan mucho en las películas de Guillermo del Toro. Sí, a lo mejor el mundo es de fantasía, a lo mejor un fantasma es un evento terrible, pero vamos, también puede ser escucharlos, acercarte a ese mundo que es ajeno a nosotros. También puede ser una puerta de entrada para aventuras, en este caso una aventura que te va a salvar la vida, pero también para conocer otras formas de acercarte a la realidad. Sí, y bueno, creo que en alguna entrevista leí que Guillermo del Toro le gustaban los personajes infantiles, ¿no? Porque representaban normalmente esta perspectiva invisible en la vida cotidiana, ¿no? O sea, que es muy fácil hacer a un lado a los niños y decir, exageran, mienten, no le hagas caso, ¿no? Los adultos suelen imponerse porque ellos tienen razón, los niños no, niños no entienden. Y en ese sentido creo que es como una metáfora
muy, voy a decir linda y tal vez no es el adjetivo que estoy buscando, ¿no? Pero que los niños sean invisibles y que aquí el aliado sea un fantasma. ¿Me explico? Sí. Como qué figura más invisible que un niño olvidado en un orfanato por el que nunca van a ir, ¿no? Y que Santi es solo como una representación de pues lo que podría llegar a ser el destino de todos esos niños, ¿no? Y al final como de esas figuras invisibles que son relegadas y a las que nadie les importan, que hablan y no escuchan, que tienen un mensaje y nadie lo quiere oír, ¿no? Porque pues están locos y los niños nunca tienen razón. Sí, sí. Entonces es un gran aliado el que encuentran los personajes en Santi. Es un gran aliado y además es prácticamente su única salida, porque a pesar de que los adultos que son la directora y el doctor Cázares, pues si los quieren, si los protegen, en realidad para cómo se van a dar las cosas, ellos no van a poder hacer nada por salvar a los niños. Su única salvación es aliarse con este otro mundo, es aliarse con este fantasma y ambos mundos como restablecer ese orden, como poner las cosas otra vez en su lugar. Y esto, bueno, remite mucho a la idea que fluye a lo largo de toda la película, que está encerrada en la pregunta de qué es un fantasma. Nosotros de manera común asociamos, y nos los dice la película, un fantasma es un evento terrible. Un fantasma es un evento que está condenado a repetirse. Y en parte es verdad, pero creo que lo que nos está tratando de decir la película es que un fantasma es un evento terrible si no lo escuchamos, si no nos acercamos a él, si no ampliamos nuestra mirada. Porque si lo hacemos como lo hicieron estos niños, un fantasma puede ser nuestra salvación. Un fantasma podemos ser nosotros. Un fantasma puede ser una luz ahí donde solo hay oscuridad. Definitivamente esta película y justo esta línea de la esperanza y la luz puesta en el aliado inesperado es algo que estará marcando las películas que vamos a seguir analizando a continuación. Y entonces, bueno, no sé si tengas algo más que agregar o hasta aquí. No, pues hasta aquí con El Espinazo del Diablo y damos paso a la que para muchos es la obra maestra de Guillermo del Toro. Mi nombre es Ofelia. ¿Quién eres tú? Yo he tenido tantos nombres viejos que solo pueden pronunciar el viento y los árboles. Yo soy el monte y el bosque y la tierra. Soy un fauno. En las fronteras entre un mágico reino subterráneo y la Guerra Civil Española, Guillermo del Toro nos cuenta la historia de Ofelia, una niña de 13 años continuamente amenazada por la crueldad de la guerra y por la violencia de su padrastro, un capitán falangista. En este escenario desolador, Ofelia conoce a un fauno, quien le dice que, si logra superar 3 pruebas, demostrará ser la auténtica princesa del reino subterráneo, y que de hacerlo, podrá reunirse con sus padres en él. ¿Podrá Ofelia dejar la violencia de la guerra atrás para regresar al reino subterráneo? ¿Esta es tu película favorita de Guillermo del Toro, Julia? Pues también fue una decisión bastante difícil. Debo decir que elegí esta porque creo que es la que más me ha permitido encontrar elementos nuevos cada vez que la veo, ¿no? En realidad, pues de estas cosas en donde de pronto la están pasando en la tele y dices, bueno, la voy a volver a ver. Y encuentras nuevas cosas cada vez que, bueno, por lo menos yo, cada vez que la veo encuentro una nueva cosa que me gusta y realmente creo que tiene muchísimos puntos para debatir. Tal vez el primero que me interesaría comenzar a discutir es, a partir de esta película, y en general creo que se puede hacer desde esta, La forma del agua, en general Guillermo del Toro parece que nos obliga a tomar esta decisión sobre qué tipo de persona queremos ser, ¿no? Y hay 2 tipos. La persona que piensa que el fauno es real, que Ofelia sí tiene una prueba que resolver, en realidad 3. Que sí es una princesa. Que sí es una princesa y que sí está la posibilidad de regresar a este reino subterráneo y que ese reino existe. Y que ahí está esperándola. O los que creen que no, que es parte de la imaginación de una niña que de alguna forma por evasión, ¿no? O por supervivencia, tiene que crearse este reino en su cabeza y que es irreal en ese sentido
pues despectivo tal vez de irreal, como si fuera menos importante, como si fuera una mera invención sin un valor, ¿no? En sí mismo. Y en ese sentido me recuerda mucho a la película de Tim Burton, la del Gran Pez, en donde también está la situación de, a ver, el padre que se la pasa inventando, Sí, ¿no? el papá Cosas. que cuenta cada historia. Y el hijo está harto, ¿no? Y le dices que no, las cosas pasaron así, evidencias, pruebas, datos empíricos y nada más, Y el ¿no? papá así de, no, pero si yo estaba ahí. Y al final parece que justo la película hace lo mismo, ¿no? De tú puedes decidir Claro. qué historia quieres. Y creo que con Guillermo pasa igual, que en esta es muy claro, ¿no? Sobre todo, pienso yo, habrá muchos que salgan de haber visto la película diciendo todo lo inventó, ¿no? O sea, la niña... Bueno, yo no sé si voy a decir un spoiler, pero bueno, es un final horrible, triste, desangelado. Sí. Qué asco, ¿no? O sea, como no puede ser, yo tenía todas las esperanzas puestas, sobre todo porque es una narrativa que desafía esa historia de la heroína, ¿no? Como de las películas gringas, de ella puede Claro. con todo, ¿no? Así Sí. como ella es la Sí, no, elegida, no. pues. Ujú. Así que seguro va a tener éxito en todas las pruebas y por supuesto que va a ganar. Y no, en realidad no pretende No, ser para eso. nada. Y al final, aún así, aún a pesar de que parece una película trágica, Sí. alguien podría elegir y decir, no, yo quiero creer en la otra versión, yo quiero creer en la que parece que Guillermo del Toro cree, ¿no? Que es que Ofelia sí era una princesa y sí pertenece a ese reino subterráneo y no a la Guerra Civil Española. Es bastante interesante lo que comentas. La verdad es que yo nunca me había planteado esa dicotomía, esa separación. No sé si yo soy muy ingenuo entonces. Yo nunca lo había visto de esa manera. Yo nunca vi de tener que decidir qué creer porque, a ver, de entrada me parece que de todas, incluso de la que vamos a comentar más adelante, esta es la película en donde mejor está el balance entre la fantasía y la realidad. Ajá. En donde incluso a lo mejor hasta de tiempo, si nos pusiéramos a contar cuánto tiempo dura cada escena de cada trama, a lo mejor Sí. hasta en eso sería el equivalente. Entonces, eso para mí me hace suponer que efectivamente ambas cosas son reales en el sentido de que los dos mundos están conectados por las acciones que pasan en uno u otro. Ujú. Por ejemplo, si Ofelia no tuviera este miedo por el Capitán Vidal, o si no tuviera esta preocupación por su madre, Ujú. pues tampoco podría encontrar la fuerza necesaria para ir a realizar las pruebas que tiene que realizar. Sí, sí. Entonces, no sé, yo nunca lo había visto de esa manera y no lo voy a ver de esa manera. Yo sí pienso que ambos mundos están relacionados, que ambos mundos sí se entrecruzan, e incluso pensar que fue un mecanismo de supervivencia para Ofelia y decepcionarte del final, Ujú. pues sería no entender de qué va el asunto, porque Sí. de qué otra manera pudo haber terminado, ¿no? O sea, No, Ana Frank claro. se va a morir en donde se haya tenido que morir. No, y a ver, la cuestión es un poco, tal vez un poco lo que decíamos de los niños y los adultos, ¿no? Ujú. Sobre todo, por ejemplo, cuando Ofelia ayuda a su mamá con la mandrágora. Sí, exacto. Y entonces llega el adulto y dice, esta porquería que es, ¿no? Esto Sí, no sí. tiene nada que ver. Y no, pues parece, por lo menos por cómo te lo cuenta Guillermo del Toro, que por supuesto tenía que ver y que le estaba ayudando, ¿no? Sí, sí, Y, claro. y justo es esa ambigüedad de, a ver, si hay como una relación causal. Y fíjate, yo creo ahora que lo decías, es un poco, yo no sé si podamos hacer como esta analogía o llevar el debate hacia allá, en donde muchas veces es difícil que se tome en serio una película que sea de temática de terror o de fantasía, Sí, claro. ¿no? Normalmente si es un drama histórico de guerra en donde... Sí, incluso hasta la comedia a veces. Ni siquiera Incluso está la muy cerca. comedia, ¿no? Pero bueno, ahí como que tiene su lugar. Pero ya decir que una película de fantasía, que es, y volveremos a eso con La forma del agua, pero que una película de fantasía ocupe un lugar tan importante que la crítica y la audiencia la tome en serio, como está diciendo algo importante, Sí, es muy complicado. sí, normalmente la relegan, ¿no? Un poco así. Y por eso decía, no sé, seguro habrá quienes hayan visto El laberinto y hayan dicho, no sé, ¿no? Si pasa todo en la cabeza de una niña, no hay ninguna diferencia, pero parece Claro. que eso es la apuesta de la película, de que claro que hay una diferencia con que esté ocurriendo, y no en la cabeza de Ofelia, sino como dices, que esté ocurriendo, que hay un balance entre lo fantástico, Sí, que no necesariamente efectivamente. es menos importante o Ujú. irreal, y pues la vida lamentable de otra vez la guerra,
y otra vez la violencia por todas partes. Sí, si hay algo que va a llevar a Ofelia a defender a su hermano que está por nacer y que luego nace, si hay algo que va a animar a Ofelia a llevar a cabo estas pruebas, pues es justo la combinación entre dos mundos. O sea, ella no llevaría a cabo estas pruebas, incluso aunque pasaran en su mente, si el mundo a su alrededor no fuera tan caótico ni fuera tan despiadado como lo es. Ella no haría este acto como de tratar de salvar a su hermano de su papá, que es el Capitán Vidal y nuevamente el monstruo en la película, si no hubiese sido animada por los logros que pasó en esas pruebas. Sí. Aunque hayan pasado en su mente. O sea, quizá el punto no es si efectivamente hay o no estos dos planos materiales de realidad, sino cómo se pueden combinar. Porque un poco lo que te contaba la vez pasada, todo alrededor de Ofelia parece ser más importante. Los rebeldes, la mamá, el capitán, lo que sea. Todo parece ser más importante excepto eso de sus pruebas. Y efectivamente, y relacionándolo con esto de que si la comedia o que si el género fantástico no es bien visto, de pronto se me ocurrió pensar que a lo mejor lo de Guillermo del Toro de alguna manera es una metáfora también. O sea, es decir, parece que es más importante una película con esta actriz multipremiada que se me acaba de ir el nombre, Meryl Streep, que parece que es más importante una película con Jennifer Lawrence y no con unos chamacos o una chamaquita o una muda, ¿no? Y en cambio es como decirnos, oigan, pues hay otras maneras de contar historias entrañables, hay otras maneras de poner el énfasis en asuntos importantes de la sociedad que no tienen que ver con superactrices y supertramas y superproducciones. Entonces creo que ahí podría establecerse un paralelismo, ¿no? En esto que me estás contando. Sí, no, y a ver, definitivamente estoy de acuerdo porque además nos da una protagonista que otra vez rompe muchos moldes, ¿no? Y me gusta mucho eso de Ofelia. La verdad es que es algo que he aprendido a ver en el personaje. O sea, no recuerdo que cuando se haya estrenado yo haya pensado eso de Ofelia. Al contrario, yo estaba muerta de miedo porque claramente no iba a pasar las pruebas y yo decía, Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, le están diciendo que no coma y ahí va a comer 2 uvas. O sea, está comprometiendo el futuro del reino por 2 uvas. Entonces, bueno, en ese momento yo estaba muy nerviosa, pero ahora me doy cuenta que la cuestión no es darnos una heroína que ya de entrada tiene todas las herramientas, ¿no? Que es ad hoc a la misión que tiene que realizar, porque no, realmente es un reto, existe la posibilidad real de que no lo logre. Es más, el fauno lo último que le dice es ahí te ves. Fallaste, o sea, mal. No te queremos. Exacto, no vas a hacer esto, pues no eras tú. Y que realmente exista esa duda, ¿no? Creo que hace del personaje de Ofelia todavía algo más fuerte, que le da muchísima más valor como personaje femenino, porque como dices, no es la mujer que sabe todas las respuestas, va a llegar a solucionar todo. Y aún así es capaz de tomar sus propias decisiones, ¿no? Exactamente. En alguna entrevista leí que Guillermo del Toro quería hacer este contraste de normalmente en frente a gobiernos totalitaristas, pues los que ayudan mucho son los que no toman decisiones propias, sino los que siguen instrucciones ciegamente, ¿no? Entonces, si Ofelia siguiera instrucciones ciegamente, inclusive del fauno, no sería la heroína que Guillermo del Toro necesita. Como que quiere alguien que cometa errores, que se arriesgue y bueno, que al final arriesgue todo, incluso desobedeciendo y fallando, al parecer, la última prueba. Sí, y justamente hablando de esta relación entre el mundo de la fantasía y de la realidad, es justo cuando muere la mamá de Ofelia, cuando ella ya no tiene nada que perder, cuando ella ya no tiene nada que la ate a este mundo, y entonces es ahí en donde empieza como su verdadera aventura, tanto interior como exterior, de querer salvar a su hermano, de querer fugarse, de ir con el fauno, de ver si efectivamente ella es la princesa de ese mundo de fantasía. Entonces también por eso se vuelve un personaje entrañable, por eso se vuelve un personaje que es muy importante dentro de toda la trama, dentro de toda la narración, porque gracias a ella todo se pone en marcha. Sí. E incluso, aunque quizá no lo logra del todo por sí misma, pero intenta restablecer ese orden perdido entre esos dos mundos. Sí, porque ella es la que está en el limbo. Exactamente, ¿no? En esa frontera que hablábamos igual que en la película anterior, ella por lo menos intenta restablecer ese mundo de fantasía y su relación con este mundo real, entre comillas, y que para nosotros no parece ser importante, pero hay alguien allá afuera que nos está diciendo, oye, voltea un poquito a este lado, porque hay signos de ese mundo, hay otras formas de comprender nuestra realidad, y si tú sabes ver esos signos, vas a poder comprender muchas cosas más.
Sí, y una vez más desde la mirada de una niña, ¿no? A la que una y otra vez le dicen que está exagerando, que no importa, que se lo inventa todo y que ella es como bien dices, la única que está viendo esos dos mundos y la única intentando de restablecer algo en ambos, ¿no? Bueno, ella y Del Toro. Bueno, oye, rápido, sí. el Capitán Vidal, qué gran personaje, me fascina a mí el Capitán Vidal ahora que es este militar frío, mecánico, sanguinario, ¿no? Me parece genial su construcción de su personaje. Cada vez que entra en escena todo cambia, todo se pone de cabeza. No, y todo es horrible, o sea, en ese sentido Guillermo del Toro construye estos villanos muy poderosos, muy fuertes, o sea, genuinamente tienes pánico, o sea, dices, es que si todo depende de él, nos va a matar a todos, ¿no? O sea, sí te hace sentir, digamos. Sí te sientes mal por los rebeldes, porque dices, no, deja que te agarren y no hay esperanza, no hay esperanza. Sí, o sea, te sientes mal por la mamá, ¿no? Que es un personaje trágico, además, o sea, porque la está ahí. mamá se puede haber ido, se pudo morir a los 5 minutos y no pasa nada. Pero digamos, es como justo estar, como la pesadilla de estar completamente bajo el poder, ¿no? De Vidal. Es como, esto es lo peor que puede pasar. Sí, eso es la mamá, ¿no? Así que estés vulnerable completamente a un déspota como él. Y que ampliando la metáfora, lo peor que nos puede pasar es precisamente estar en manos de déspotas, en manos de tiranos y nosotros no hacer nada, aunque sea a partir de nuestras fantasías y de nuestros sueños. Pero, ¿con qué quieres cerrar, Julia, sobre El laberinto del fauno? Bueno, yo creo que El laberinto del fauno es como el principal antecedente, me voy a atrever a decir, de La forma del agua, justo por estos temas sobre los que ahora regresaremos, ¿no? Pero no sé si tú quieras decir ahora algo para cerrar. Pues nada, que no se pierdan El laberinto del fauno si no la han visto, y si ya la vieron, pues vuélvanla a ver. Y ahora sí vamos a pasar al momento que todos ustedes han estado esperando. Vamos a comentar la más reciente película de Guillermo del Toro, La forma del agua. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? La forma del agua es la más reciente película de Guillermo del Toro, ganadora del León de Oro en Venecia y la gran contendiente en los Óscars con 13 nominaciones. La película tiene como hilo conductor la historia de amor entre Elisa, una mujer muda, y un dios anfibio de Sudamérica. Contextualizada en los años 60 en Estados Unidos, la película retrata, valiéndose de la estructura también del relato fantástico, de temas tan universales como el miedo al otro, la discriminación racial y social, los intereses políticos sobrepuestos al conocimiento científico, la esperanza en un progreso tecnológico futurista que no cuestiona sus prejuicios morales, y por supuesto, el amor como una fuerza que va más allá de todos estos límites. ¿Qué te pareció La forma del agua, Julia? Bueno, a mí me gustó mucho, había muchísima expectativa y la verdad tenía un poco de miedo, como decir, me iba a gustar tanto sí. Porque todos, o sea, solo había elogios, ¿no? Para ella y creo que se los merece por completo. Algo que me gusta muchísimo y bueno, que además lo tiene en común también con las otras dos películas que ya comentamos, me encantó que comenzara con un narrador, ¿sabes? Para mí es una forma de empezar haciéndote cómplice de la historia, claro. Diciéndote, ven, te voy a contar esta historia, acompáñame. No, para mí es una forma de incluirte en la narrativa que es bellísima y justo la forma del agua comienza con Giles, que es el amigo de Elisa, el que es gay y no puede decirlo porque son los 60 y esto implica, ¿no? Como toda la opresión social, pero él comienza con esta frase que a mí me pareció bellísima, que es, si pudiera contarles sobre ella, sobre la princesa sin voz, ¿qué podría decirles? ¿No? Y a partir de ahí, con unas pocas palabras, todavía tenemos una escena un poco mágica bajo el agua, no entendemos qué está pasando, pero ya quieres saber, ¿no? O sea, ya quieres saberlo todo sobre la princesa, y me encantó desde el inicio, es lo que quiero decir. Sí, nuevamente estamos ante un gran logro, creo yo, de guión, aunque quizá habrá algunos aspectos del guión que no resistan un análisis como muy riguroso en cuanto a verosimilitud y espacio y tiempo. Al final eso no importa porque estamos ante un gran cuento de hadas, ante una gran fábula. Y como mencionábamos, tanto del Espinazo como del Laberinto del Fauno, que uno va llegando a un mundo distante, que puede ser la mente de Guillermo del Toro, que puede ser el mundo de fantasía. Aquí justo la función del narrador es introducirnos en ese mundo de fantasía.
y decirnos, vas a ser testigo, me vas a acompañar a ver, vas a escuchar una historia que puede ser de este mundo, que no puede ser de este mundo, pero yo insisto, eso no es lo importante. Lo importante es las consecuencias que va a tener, las relaciones que van a establecer los personajes que se supone que son humanos, que se supone que son monstruos, y cómo eso va a cambiar sus vidas y cómo eso las va a afectar. Porque creo que en esta película, de las cosas que a mí más me gustaron y que a lo mejor no sucede en las otras dos, es que aquí el encuentro con este, vamos a llamarlo ahorita, monstruo, le cambia la vida a todos los personajes. A ver, definitivamente, pero también hay un sentido en el que conocer a Elisa, a él, al anfibio, le cambia la vida. No, o sea, por eso creo que es como una historia muy bonita, porque hasta ahora todos lo habían tratado asqueroso, ¿no? Hasta que llega Elisa y le ofrece un huevo, y entonces... Y ya con eso. No, que parece como una ofrenda de paz y un gesto muy insignificante, Sí. y a partir de ahí cambia él también, ¿no? No lo sé. Esa es justo la cuestión que me queda ahí un poquito de duda, y no voy a decir de crítica, porque pues yo qué, ¿verdad? Pero como de duda, yo no sé hasta qué tanto el anfibio entabló una relación de amor con Elisa, por lo menos mientras estaba en cautiverio. A mí sí no me dio la sensación de que él se hubiera conectado con ella. Después sí, y al final pues... Lo siento, pero puta madre, o sea, no había rastro de duda, ¿no? Pero no sé, fíjate, hasta qué punto él sí cambia en su manera de lo que sea, pensar, ser. Digamos, porque creo, perdón, déjame terminar mi idea, porque creo que sí, creo que la película sí falla un poquito en eso al principio, de más que mostrar un proceso de desarrollo de amor profundo, al inicio creo que solo muestra un proceso como de enamoramiento, como de una cuestión incluso un poquito azarosa. Pero a mí la impresión que me deja es, pues no es azaroso. A ver, el único contacto que ha tenido con humanos es, lo adoraban como Dios en Sudamérica, y aquí están a punto de matarlo, ¿no? Entonces de pronto ya no sabe qué esperar, ¿no? Como de estas criaturas, vaya, y entonces por lo menos Elisa le da la posibilidad de, aquí no todos son bestias, ¿no? Aquí tal vez puedo volver a confiar en algunos. O sea, abrir esa posibilidad de volver a ganar una confianza. Sí, en eso tiene porque razón. Definitivamente no es un amor a primera vista. No es que el anfibio la vea y en ese momento la quiera raptar para llevársela. No, de él a ella no. De ella a él sí. Sí. ¿No? Y luego yo no sé hasta qué punto es también como una especie de, ahí sí, como de maquinación mental de Elisa, de que él se está enamorando de ella. Pero bueno, eso... conforme se va desarrollando pasa a segundo término, porque ya después no te queda duda de la entrañable relación que mantienen esos dos, ¿no? Y por eso decía yo que es un encuentro con un personaje que en este caso es un anfibio que va a cambiar a todos. Y claro, también a él, aunque muy al final, ¿no? Sí. A mí lo que me gusta mucho de estos personajes, y que justo creo que por eso es de las cosas que también me gustan de la película, que cómo van cambiando, es que cuando llegamos a sus vidas todos son personajes solitarios. Como bien decías, pues Giles, que por ser homosexual es relegado de su trabajo, pues no tiene con quién convivir, pues solo tiene a sus gatos, solo tiene a Elisa, que es muda, y que por lo tanto tampoco establece, digamos, relaciones como normales con otras personas. Está su amiga, esta actriz Octavia Spencer, que se llama Zelda en la película, que también está bastante sola, aunque tiene a su marido. Su marido no le hace caso en nada. Entonces todos son personajes solos, todos son personajes que se unen a través de esa soledad, y que una soledad que es producto del rechazo de la sociedad. Y no solo del rechazo, porque fíjate, o sea, justo pensaba que incluso pues el personaje de Shannon, o sea, el villano de esta película, también está tremendamente solo. Que esté casado también. Y con hijos, la verdad es que para él no parece marcar ninguna diferencia. No, ninguna. Y también ahorita se me olvidó el nombre del personaje, pero el científico principal... el que es ruso-americano. El doctor Hofstadter. Hofstadter. Él también está solo, porque en realidad no es del equipo de los rusos y tampoco de los gringos, o sea, está ahí abandonado. A él le interesa aprender, pues, y es lo único que le importa, pero también está tremendamente solo. Él está fascinado con el anfibio porque es un gran descubrimiento científico,
y tiene la presión por parte de los estadounidenses que lo quieren matar para ver cómo funciona, y tiene la presión por parte de los rusos que quieren que desaparezca el anfibio para que los norteamericanos no lo abran. Total que él no sabe ni para dónde hacerse. Y entonces también está ahí como a mitad de camino entre qué hago. ¿Hago mi trabajo de espía o hago mi trabajo de científico? Y él también está completamente solo en ese desarrollo, hasta que se da cuenta que Elisa quiere ayudar al anfibio a escapar, porque ahí es donde él ya, por decirlo de esta manera, toma partido por sus propias convicciones y le ayudan a Elisa a que el anfibio escape. Pues sí, no, y a ver, no solo están extremadamente solos, creo que es, a ver, no sé si me estoy arriesgando demasiado, creo que no, la película más política de Guillermo del Toro. O sea, creo que denunciar por qué los intereses políticos tienen que estar pisoteando y entorpeciendo los científicos, ¿no? Como, sí, exacto. ¿por qué tenemos que destruir todo por poder, ambición, por otra vez una guerra, ¿no? En este caso la Guerra Fría, y que el personaje del doctor muera solo, así en la miseria, sí. ¿no? O sea, creo que es muy feo. O sea, le va igual de mal, ¿no? Que a Shannon, es decir... Sí, claro. Sí, es que ahí fíjate que eso es bien importante, porque el personaje de Michael Shannon, que es Richard Strickland, precisamente representa todo eso, ¿no? O sea, representa la supuesta normalidad. Representa el hecho de que, bueno, pues tienes una esposa, un carro, tus hijos, tu trabajo, eres patriótico, defiendes a tu nación, amas a tu pueblo. Pero detrás de todos esos elementos que parecen ser positivos está una... se me fue la palabra. Está un odio velado, está una forma de desprecio hacia todo lo que es diferente a ti. Sí, pero no velado, ¿no? Sino explícito, es decir... Sí, odio velado, ¿no? Pero cuando le dice no a como... Zelda, Dios no se ve como tú, ¿no? O sea, ¿tú crees que se ve como esa porquería? Pues obviamente no, se ve como yo. O sea, decir que Dios se ve como él no es así muy disimulado. O claro, la frase de, ¿para qué estoy hablando con las de intendencia? O sea, cállense, quítense de aquí. O sea, parece que lo reprime en contextos en donde lo tiene que reprimir, pero como que lo tiene claro, ¿no? Él es superior, por lo que acabas de decir, porque representa esa superioridad, pues, política, ideológica, hasta racial, ¿no? Sí, que te lleva al desprecio de todo lo que no es como tú, por considerar que está mal, ¿no? Que no es de tu color, que no es de tu preferencia sexual, que no es de tus ideas, que no habla, entonces es diferente, y por ser diferente a mí es algo que está mal. Y eso justo es la ideología que está a la base precisamente de esta crítica política, de esta crítica a lo militar que está haciendo Guillermo del Toro, y que incluso podríamos rastrear desde Hellboy también, porque también está un poquito esa discusión de que pues para qué tener como una especie de ejército de freaks protegiéndonos, ¿no? Y si hay necesidad de invertir dinero en eso, y que mejor pues sea el ejército que se encargue de los monstruos, ¿no? Pero ese es uno de los grandes temas, o de los grandes subtemas que tiene la película, esa nota social de que vivimos en ese entonces y aún ahora en un mundo de que hay una supuesta normalidad, y que todo lo que se sale de ella está mal. Sí, de hecho, ya no sé si fue Octavia Spencer, justo la actriz que hace el personaje de Zelda, la que dijo en alguna entrevista que lo que le parecía una de las cosas más maravillosas de la película de La forma del agua es que la mayoría de los diálogos los hubieran dicho personas que representan a alguna minoría, ya fuera Giles representando a la minoría gay, o ella como mujer afroamericana, ¿no? Entonces, al parecer nos está contando o nos está representando efectivamente un contexto muy represivo, como dices, algo que presenta un estándar de lo que es correcto, y todo lo que esté fuera de eso debe ser reprimido y eliminado. Y por el otro lado, en la misma narrativa, Guillermo del Toro incluye esa subversión, pero de una forma como ahí sí muy, no sé, muy tímida. No necesita tener esta gran pancarta de decir, ahí les va como el aprendizaje político de hoy, ¿no? Sino que va a estar ahí desde cómo retrata a cada uno de los personajes, y tal vez ese es el punto que quisiera discutir ahora. Ya hablamos de Ofelia como heroína, ¿no? Y Elisa también tiene, o sea, es un personaje que me parece muy bueno, desde que literalmente no tenga voz, ¿no? Pero que sea la que es capaz de liderar a todos. No necesita tener como esa
voz para saber transmitir todos los mensajes que quiere y al final del día la siguen, ¿no? Y todos queremos seguirla, pues. Sí, porque lo maravilloso del personaje de Lisa es que por ser una mujer muda, por ser una mujer que trabaja en la limpieza, por ser una mujer así como muy medita, como muy flaquita, tú esperarías que ella se deje llevar por el huracán que está a su alrededor de la política y de lo demás. Y no, descubres en ella una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer que ya sabe, por decirlo de esta manera, como cuál es su lugar en el mundo, ya sabe qué es lo que quiere para su vida, lo que le hace falta se lo da a ella misma. Es decir, es una mujer completa. Lo único que le hace falta, bueno, pues es encontrar el amor, ¿no? Y sentirse querida por alguien más, pero por todo lo demás es un personaje fuerte, no es un personaje débil, no es un personaje que esté esperando al príncipe valiente. Sí, eso es lo bueno, o sea, me parece como muy, muy bueno. Que no es esta historia de amor en donde de pronto, ¿no? La vida de Lisa no tenía ningún sentido y ya conoció al anfibio y entonces ya se enamoraron. Ahora sí. Y letal, ¿no? Sí, sino que no. A ver, ella, como dices, ya tiene toda su propia construcción. De hecho, es el punto de apoyo de todos los otros personajes, ¿no? Y por esa misma fortaleza ella puede salvarlos a todos, ¿no? Exactamente. Y por esa misma fortaleza es que ella se da cuenta que sí, vamos, hay una relación de amor con el anfibio que para ella ha sido un punto de inflexión en su vida muy importante, pero que lo tiene que dejar ir. Porque tampoco es esta idea de, vamos a crear un mundo de fantasía en el que aquí, en este mundo palpable, el de nosotros, un anfibio y una mujer puedan convivir sanamente. No. Justo porque estamos en este mundo de realidad y ella es una mujer inteligente, capaz de comprender la situación, sabe que no pueden estar juntos y eso es una cosa maravillosa de la película, ¿no? Que ella se dé cuenta que no pueden estar juntos y que lo tiene que liberar. Sí, que hay un sacrificio y a ver, ¿será que estamos hablando de las películas al mismo tiempo? Pero lo puedo ver también, por ejemplo, en El laberinto del fauno. Hay un sacrificio final, pero la heroína ya ha pasado por tantas cosas, ¿no? Y tiene tal fortaleza que es capaz de hacer ese sacrificio y de entender por qué lo tiene que hacer. O sea, no se está peleando con él, no es miserable, lo asume, pues como parte de lo que hay que hacer. Porque el anfibio le dice, no, vente, mira, vamos a intentarlo. Y ella así no, güey, o sea, pues date cuenta, sí, ya nos encontramos en este punto, nos reconocimos, pero no hay manera. Sí, pero te tienes que ir y yo me tengo que quedar. Sí. Y la forma en la que el anfibio logra que Elisa se quede a su lado es brutal. Yo te contaba la otra vez que a mí por muchos momentos la película no terminaba de agarrarme, de engancharme, ¿no? A pesar de que me gustó mucho, no terminaba de agarrarme emocionalmente. Pero esa secuencia final en los muelles, la lluvia, cómo llega el malo y lo que sucede ahí, la forma en que logran quedarse juntos, como lo ven ustedes en la imagen del póster, es brutal. A mí me quebró por completo. Yo ahí empecé a llorar y lloré todos los créditos finales, porque de verdad, o sea, es coherente desde el punto de vista de la verosimilitud de un guión, es decir, sí, solo así podía haber pasado. Es coherente desde la historia que te están narrando entre fantasía y realidad, y es algo que tú dices, sí, eso tenía que haber pasado. Sí, y desde la misma cuestión de las marcas del cuello, ¿no? De Elisa, es como, ahí estaba, ¿no? O sea, la clave estaba ahí y una vez más, ¿no? O sea, ¿qué les puedo contar de la princesa sin voz? O sea, no va a ser como cualquiera. Parece que está justo otra vez en ese ámbito intermedio, ¿no? Entre la fantasía y la realidad, y que por eso Elisa logra conciliar todo, por eso logra ver como ese final tan mágico y tan fuerte, porque de alguna forma te vuelve a mostrar. ¿Te acuerdas de las marcas del cuello que te enseñé al inicio de la película y que ya habías olvidado? Pues ahí va, ¿no? Aquí está la pieza que está jugando en esta historia, como tú dices, la congruencia de todo el guión. Y que además esas marcas en el cuello que tiene nos las presentan en un momento de vulnerabilidad de ella, porque nos las presentan cuando está siendo como entrevistada, interrogada por el personaje de Michael Shannon, y entonces creo que no cuentan lo que le pasa, él deduce. Y creo que Zelda le explica algo así como, pues sí, la maltrataban. Sí, pareciera como que es insignificante, ¿no? En ese momento, como, pues sí, tiene esas marcas, sí, la abandonaron. Sí, como una manera de decirte, este es una persona marcada y así va a estar toda su vida y está condenada a ser así, ¿no? Pero que al final esas marcas que tiene sean su propia salvación, eso me quebró. Es que es una idea genial, porque es una idea de que al final del día también las cosas que te rompen el corazón, también las cosas que te hacen daño,
son parte de tu personalidad y que también pueden ser tu fortaleza y también pueden ser tu salvación. Sí, casi que no es a pesar de tus fallas, No. eres quien eres, sino justo, pues tu identidad, lo que te hace fuerte, lo que te hace asumir el papel que tienes, son tus fallas y no es otra cosa. Sí. ¿Qué más, Julia? ¿Qué más? ¿Con qué quieres cerrar nuestro comentario sobre la forma del agua? Pues... ¿Tú no lloraste? No. No, yo no lloré, pero debo decir que... Corazón de acero. Uy. O sea, yo tal vez más que con el final me conmoví con otras cosas, porque además supongo que nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Que toda su carta de amor al cine en la película, que está metido como en detalles chiquitos, o sea que cuando cree que perdió al anfibio, ¿no? Y ella está preocupada, terrible, lo encuentra en el cine, ¿no? Y está viendo una película y se encuentran en el cine, que con Giles haga estas secuencias de pasos, de estar viendo películas viejas y decir es que esto es lo más fantástico del mundo, o sea, el cine es lo mejor que hay. A mí esas escenas fueron las que emocionalmente, no sé por qué se sienten como Navidad, como un lugar feliz, así sí, el hogar al que regresa uno. Entonces eso fue tal vez, y que para la trama no sé si juegan directamente algún papel, pero a mí esas escenas me gustaron muchísimo también. Bueno, pues como diría el gran crítico de cine Emilio García Riera, el cine es mejor que la vida y las películas de Guillermo del Toro lo confirman. Y es así como llegamos al final de esta sexta emisión y también casi al final del primer mes de este 2018. Muchas gracias a Lázaro por su trabajo en la parte técnica. Mi nombre es Alberto Ruiz y nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Cineautopsias. Les agradecemos mucho sus interacciones y les agradeceremos más si pasan la voz entre sus amigos recomendándonos. Mi nombre es Julia Muñoz. Recuerden que nos pueden escuchar a través de iVoox, YouTube y iTunes. Gracias por compartir su pasión por el cine con nosotros en redes sociales. Por favor, no dejen de hacerlo y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.